Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. La semana anterior, la Cámara de Diputados cerró un ciclo muy importante en la historia del Estado mexicano. En el periodo ordinario de sesiones, que concluyó el pasado 13 de diciembre, el Poder Legislativo fue generador de transformaciones y reformas trascendentales para sí y para otros poderes al transformar en el más importante documento que le da fundamento y unidad a todos los mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta emisión daremos cuenta de esas muy importantes reformas realizadas por las y los diputados en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la 66ª legislatura, su procedimiento legislativo que incluyó el paso por los congresos estatales para su validación federalista y su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su correspondiente promulgación. En un plazo de apenas 3 meses y medio, los integrantes de los 6 grupos parlamentarios desahogaron un total de 16 reformas constitucionales que tocaron prácticamente todas las materias y un 70% de los artículos constitucionales. Así fue que se aprobaron asuntos que durante décadas habían esperado un acto de justicia social, como la reforma al artículo 2 constitucional que ya reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo mismo que las reformas a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. También modificaciones al 4 y 27 constitucionales que, además de extender a las entidades federativas el derecho de los adultos mayores de 65 años a recibir una pensión, establece la obligación del Estado a garantizar la rehabilitación de las personas discapacitadas, y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea las Secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para modernizar y optimizar las funciones de la administración pública. Estas, entre otras, que veremos en este repaso. En la sesión ordinaria del miércoles 18 de septiembre, fue aprobado en lo general con la mayoría calificada de 492 votos el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos. Al respecto, los diversos grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. Mucho se ha hablado de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas, pero poco se ha hecho para hacernos justicia. En el año 2001, después de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se reformó el artículo 2 de la Constitución para reconocer algunos derechos colectivos de nuestros pueblos, como la libre determinación y autonomía. Sin embargo, no se establecieron las normas y mecanismos para ejercerlos en el terreno de los hechos. Según el Coneval, en 2022, 2/3 partes de la población indígena está en condición de pobreza y más de la 1/4 parte en pobreza extrema. Una de las mayores carencias se da en la salud. Pasó del 15% en 2018 al 57% en 2022. Pero estamos mejor que en Dinamarca, sin duda. La iniciativa enviada por el Ejecutivo refleja nuestra convicción de reparar la injusticia por la que hemos pasado. Es un paso decisivo a la creación de un verdadero estado de bienestar para todas y todos, asegurando que cada comunidad reciba el reconocimiento y el apoyo que merece. Uno de los elementos más significativos de este dictamen es el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho público, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio. Reconocer a los pueblos como un organismo más del Estado mexicano permitirá a todas las comunidades y municipios indígenas asociarse entre sí para atender sus necesidades comunes y volver a florecer como hermanos milenarios. ¿Quién en las regiones indígenas podrá negar esta posibilidad histórica de seguir siendo mixtecos, zapotecos, mayas, yaquis o guaves? ¿Quién en este país y en pleno siglo XXI puede negar el valor y la riqueza de nuestras culturas? Las causas de nuestros pueblos y comunidades indígenas no es nueva en nuestra agenda de trabajo, como tampoco lo son los espacios de representación para los liderazgos indígenas. Nadie niega
el papel histórico que ha tenido el PRI, la Confederación Nacional Campesina, por la lucha por hacer efectivos los derechos en las gestiones de millones y millones de hermanas indígenas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, se estima que la población indígena en pobreza es de 77% y en pobreza extrema del 35%. Estos números no son solo estadísticas. Detrás de ellos hay vidas que sufren carencias, que van desde la falta de servicios básicos de vivienda hasta la falta de acceso a una adecuada educación, buena salud y seguridad social. Durante la discusión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, pidió a la presidencia de la mesa directiva plasmar un documento sobre dicha iniciativa en el diario de los debates. Y lo mismo le pediría si hay otros compañeros, compañeras, legisladoras que hayan preparado un documento, les permita que quede plasmado en el diario de debates. Es histórico lo que está pasando en México. Por más que se quiera minimizar, es un evento extraordinario, justiciero, en favor de los pueblos originarios y afromexicanos. Posteriormente fue aprobado en lo particular por unanimidad de 483 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En la sesión del martes 24 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 478 votos el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estarán por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Al respecto, las y los diputados dieron sus posicionamientos. No es que son los apoyos sociales los que han sacado principalmente a la gente de la pobreza. Ha sido la política salarial de la Cuarta Transformación. El 80% de los mexicanos y mexicanas que han salido de la pobreza ha sido gracias a la política salarial. Acabar con esa comisión de salarios mínimos, quitar ese otro mito también que era la unidad de medida y que no se podía hacer una unidad de medida que no fuera el salario mínimo y todos los problemas que iba a ocasionar. Se podía, se pudo, se mejoró y un 80% de los mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza fue gracias a eso. En nuestro país, las pymes representan más del 90% del total de las empresas y generan alrededor del 50% de los empleos formales. Sin embargo, estas empresas suelen operar con márgenes de ganancia muy estrechos y enfrentar mayores dificultades para cumplir con aumentos salariales sin sacrificar su rentabilidad. La realidad es que aún falta mucho por hacer para que este salario mínimo logre cubrir todas estas necesidades. Pero con la reforma al artículo 123 constitucional que hoy se discute, vamos por buen camino, ya que garantizará que aumente cada año, cuando mínimo, el mismo porcentaje que aumenta la inflación de nuestro país. En México, de la riqueza que se genera año con año, el capital se queda con el 70% y los trabajadores con el 30%. En Estados Unidos, que es ejemplo de modelo neoliberal, es inverso. El capital se queda con el 30 y el trabajo con el 70. Por eso hace falta un nuevo sindicalismo en México, sin ninguna duda. Hoy venimos aquí a reafirmar nuestra convicción de que el bienestar económico y social de la población es una prioridad ineludible que no puede esperar más. Creemos que una nación se mide por la calidad de vida de su gente y por ello apoyaremos todas las reformas que, como esta del día de hoy, buscan cerrar las brechas de desigualdad y otorgar a cada persona las herramientas necesarias para un futuro próspero y equitativo. Movimiento Ciudadano está a favor de esta reforma.
porque desde el 2016 se presentó la primer propuesta para que el salario mínimo alcanzara la línea de bienestar que nos ha planteado y que sigue planteando el Coneval. En el 2018 se volvió a presentar otra vez la iniciativa para reformar la Constitución en este mismo sentido. La Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria que se llevó a cabo el miércoles 25 de septiembre de 2024 el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política para que el Estado destine un apoyo económico a jóvenes. El documento establece que el Estado otorgará un apoyo mensual equivalente a al menos un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, con el objetivo de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas en los términos que fija la ley. El dictamen que hoy discutimos no se trata de cualquier asunto. Discutimos la consolidación del relevo generacional en la política y el gobierno mexicano, hecho que no podemos ignorar y que requiere un compromiso fuerte de todas y todos nosotros. Reconocemos esta propuesta, sin embargo, reiteramos que se queda corta, porque no podemos permitir que el apoyo a jóvenes sea exclusivo solamente para quienes no trabajan o no estudian. Es por ello que proponemos que el apoyo sea universal, accesible y para todas las juventudes, que no se quede nadie afuera, especialmente aquellos en situación vulnerable. Existen muchos jóvenes estudiantes que realizan un doble esfuerzo para continuar estudiando y mantener a sus familias. Es a ellos a quienes no podemos dejar de apoyar en este tipo de programas, ya que hacen un gran sacrificio para superarse y salir adelante. Este apoyo económico no debe ser visto solo como un recurso temporal, sino como una inversión. Sí, como una inversión en el futuro de quienes, si se les brinda la oportunidad, transformarán la productividad, la innovación y la competitividad de nuestro país. Al apoyar económicamente a los jóvenes mientras se capacitan, estamos atacando de raíz el círculo vicioso de la desocupación. Llegó el tiempo de romper las barreras para nuestra población joven. Es tiempo de dejar atrás los años de administraciones desinteresadas en estos, donde se destinaban menos de 40,000 pesos por joven al año. Hoy, en esta iniciativa se destinarán alrededor de 90,000 pesos por joven al año, teniendo como beneficiarios a casi 3 millones de jóvenes. Necesitamos asegurarnos que los recursos cumplan su noble objetivo, que lleguen a las jóvenes y a los jóvenes y que no se queden en manos de quienes los distribuyen con fines personales o políticos. Debemos rechazar las imposiciones, la opacidad y sobre todo los condicionamientos que han caracterizado las políticas del oficialismo. Esta reforma que hoy estamos discutiendo es una respuesta para intentar cubrir sus necesidades y acercarlos a una vida digna, pero principalmente es un esfuerzo para darles las herramientas suficientes para su futuro, para cumplir sus metas y objetivos laborales. Desde Movimiento Ciudadano hemos apoyado esta reforma desde el principio. Sabemos que un país que apuesta por su juventud está destinado al triunfo y a un futuro próspero. El documento fue aprobado en lo general y en lo particular sin cambios, con la mayoría calificada de 473 votos. En la sesión del martes 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política en materia de bienestar, la cual reduce de 68 a 65 años la edad de las personas adultas mayores para recibir una pensión por parte del Estado y establece una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años. Al respecto, las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos.
me permito realizar la siguiente intervención respecto del dictamen que propone la modificación de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, relativo a la obligación del Estado mexicano para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a tratamientos y rehabilitaciones, dando prioridad a nuestros menores de 18 años. También se busca reducir de 68 a 65 la edad para acceder a las pensiones de nuestros adultos mayores. Hoy quiero destacar el impacto que tienen programas sociales que se elevan a rango constitucional, como la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes, el programa Bien Pesca, el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos. Y déjenme decirles que votaremos a favor de estas reformas porque tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. Estamos poniendo en la Constitución la garantía de los derechos para todas las personas que van a participar en este derecho. Uno de ellos ya está establecido en nuestra Constitución, en el cuarto de nuestra Constitución, la pensión universal para las personas mayores. El estado de bienestar no es solo un modelo económico o una serie de políticas públicas, es una expresión más clara de un pacto social basado en la solidaridad, en el cual se reconoce que el progreso no debe ser el privilegio de unos pocos, sino un derecho compartido por todas las personas. En Acción Nacional, por supuesto que estamos a favor de los programas sociales, porque vemos en ellos una herramienta que realmente impulse a las personas a salir adelante. Programas que motiven a las y los jóvenes a estudiar e integrarse al mundo laboral al finalizar su preparación académica. Más de 1.4 millones de personas han sido beneficiadas con la pensión de discapacidad. Ahora, con esta reforma, esta cifra aumentará. Gobiernos prianistas como el de Chihuahua, aunque no quieran, deberán dejar de gastar el presupuesto público en viajes y lujos para destinarlo a los que menos tienen y más lo necesitan. El miércoles 23 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el dictamen que reforma y adiciona la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política en materia de vivienda adecuada para las personas trabajadoras. Una vivienda adecuada es piedra angular del desarrollo humano y social. Acceder a ella no solo debe asegurar un techo bajo el cual vivir, sino que debe garantizar condiciones de seguridad, de salud y de bienestar. Según el INEGI, en México existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa un 23.3% del total. Este dato revela la urgencia de avalar esta reforma a través de la ampliación del acceso a créditos accesibles y suficientes. Para construir estos sueños de millones de mexicanos, es imprescindible políticas públicas que fortalecen instituciones claves como el Infonavit. El Infonavit ha logrado darle acceso a 13 millones de familias desde su creación en 1972. Para lograr estos objetivos planeados necesitamos un ejercicio eficaz, eficiente, transparente y responsable en el manejo de los recursos utilizados para este fin. La precariedad laboral es sin duda uno de los principales factores que contribuyen a la falta de acceso a la vivienda. En esta reforma, el artículo 123 debe ser vista como una oportunidad para corregir estas desigualdades estructurales y cambiar la vida de millones de mexicanos y mexicanas, es devolverle al pueblo la dignidad. Este cambio es clave para garantizar el acceso a una vivienda digna que sea un derecho efectivo para todos y para todas, independientemente de su situación laboral o económica. En la vocación del Partido del Trabajo, quien fincó sus inicios
justamente buscando generar un espacio digno y adecuado para las familias, es que el Partido del Trabajo ha generado vivienda para muchas y muchos, no solamente en el norte del país, sino en todo México. Un gran reto es la necesidad de ampliar la vivienda en el país y especialmente en el Estado de México, ya que en este estado hay 4,5 millones de particulares, por lo que es la entidad más poblada de todo el país, con más de 16 millones de habitantes, de los cuales 30% de su población no vive en espacios dignos y tiene el mayor rezago de vivienda, al igual que Chiapas y Veracruz. Se necesitan viviendas en medio de las zonas urbanas, donde la gente las necesita, donde la gente trabaja, donde la gente tiene y educa a sus familias. En una palabra, vivienda donde la gente hace sus vidas. Estas han de contar con financiamiento accesible, donde los jóvenes con empleos formales puedan rentar o adquirir cerca de sus fuentes de trabajo y no en las poblaciones de la periferia. Se aceptó la reserva del diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez para precisar que el fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora. También podrá adquirir suelo y construir vivienda en los términos que fije la ley. También el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, a fin de señalar que la ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como el derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del 30% del salario de las personas trabajadoras. En este siguiente bloque veremos una parte de nuestra sección Detrás de Cámara, donde mostramos el trabajo de las distintas áreas que conforman la Cámara de Diputados. En esta ocasión veremos un poco de lo que fue la entrevista a Leonardo Diegues, jefe de jardinería, quien nos contó cuáles son las funciones de esta área que hace que los jardines del Palacio Legislativo de San Lázaro se mantengan y vean tan bonitos. Bienvenidos a una emisión más de Detrás de Cámara. El día de hoy nos encontramos aquí con Leonardo Diegues, encargado de jardinería de la Cámara de Diputados. Leonardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Si nos pudieras contar, ¿a qué se dedican en esta área? Mira, nosotros nos dedicamos a dar mantenimiento a los jardines, a procurar su buena nutrición, al cuidado de las plantas, a la prevención de plagas y en general pues a embellecer, ¿no?, todas las áreas comunes de la Cámara de Diputados, en específico los jardines. Cuando dices nutrición de plantas, ¿a qué te refieres? Bueno, pues las plantas son seres vivos, como todos sabemos. Entonces pues necesitan de qué alimentarse, necesitan tener una nutrición. Nosotros nos encargamos que haya los nutrientes disponibles en el suelo para que las plantas puedan aprovechar estos nutrientes y alcancen pues un nivel óptimo, ¿no?, de verdor, de floración, de crecimiento y, bueno, en el caso de los que tienen, de la producción de frutos. ¿Cuál podría ser un alimento para plantas? Mira, aquí lo que hemos hecho es tener un enfoque agroecológico. Ajá. Es un concepto que viene de la agricultura y de la producción de alimentos. Pero es un buen enfoque epistemológico porque, contrario a lo que pasó en toda la Revolución Verde, que fue el abuso en el uso de agroquímicos y de sintetizados químicos para apoyar en la producción de plantas, este nuevo enfoque epistemológico, bueno, no tan nuevo, porque pues, es todo lo que ha hecho el ser humano a lo largo de 15.000, 10.000 años de agricultura. Y es disponer de los elementos, disponer
que los procesos que ocurren en el suelo y en toda la producción, crecimiento de la planta, pues sean lo más naturales posibles. Este jardín estaba pensado para ser un jardín botánico, pero se estableció un jardín jerófito, es decir, de plantas que se adaptan a la sequía y sobre todo que son habitantes, y no todas endémicas, algunas son endémicas, pero sí habitantes del centro del país o del Valle de México. Para eso fue seleccionado la paleta vegetal de estos jardines. Tenemos algunas como son estas, las conchitas, que son echeverias. Ajá. Bueno, las podemos sacar. Voy a sacar para mostrártela. Esas son conchitas. Es una planta suculenta. Todas las plantas suculentas se distinguen por tener esta textura carnosa, puedes tocarla. Y estas son reservas de agua. ¿Como aloe? Parecido, parecido. Es una salvia que se almacena en la parte vegetal de la planta y por eso puede resistir grandes periodos de calor y sin ser provista de agua. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Felices fiestas!